Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre una de las características más fuertes que tenemos a nivel cultural en todo el mundo en este siglo XXI, la cual es esta necesidad que tenemos de inmediatez. Todo lo queremos para allá, todo lo queremos para ayer, de hecho. Y la tecnología ayuda a que esta necesidad cada vez se haga más grande, ya que simplemente con dar un solo clic tenemos muchísima información de cualquier cosa. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en los medios de comunicación, cualquiera que sea su tipo, ya sea un medio de comunicación digital, electrónico, impreso. Vemos cómo se llenan y se llenan y se llenan de información todos estos medios, por supuesto, nos pasan dicha información y nosotros también a la vez nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de información. Entonces, esto es, por un lado, benéfico, claro, porque pues, con un simple clic tenemos toda esa información, pero también tiene su contraparte, tiene su desventaja, porque es tanta la información que tenemos que de repente puede llegar a confundir. Y esto es precisamente lo que nos deja esta inmediatez que caracteriza, sí, a este siglo XXI. Especialmente, por ejemplo, cuando hay noticias tan importantes como la que estamos viviendo actualmente en función a la pandemia del COVID-19. Y como lo hemos visto, hemos recibido noticias de todas partes del mundo, a todas horas, en todos los medios, y eso claro que nos puede llegar a confundir. Pero está fundamentado esto en esta necesidad que tenemos de inmediatez. Y es inmediatez en todos sentidos realmente, ¿no? Para poder explicar este término, este concepto de necesidad de inmediatez, vamos a remitirnos un poquito a lo que es modernidad líquida. La modernidad líquida es un concepto que está postulado o fue postulado por uno de los más grandes sociólogos que desde mi punto de vista ha tenido la historia. Es uno de los más importantes en las últimas décadas y él es Zygmunt Bauman. Él fue un sociólogo que trabajó muchísimo con cuestiones que tienen que ver con justamente el comportamiento de las diferentes comunidades, ¿no? Y especialmente a través de la modernidad, en épocas modernas. Él fallece a los 91 años, apenas hace 3 años, en el año 2017. Él fue un sociólogo de origen judío que vivió, a pesar de que nació en Polonia, él vivió la mayor parte de su vida en el Reino Unido y, insisto, trabajó con muchísimos temas, por ejemplo, de modernidad, de posmodernidad, trabajó con muchos temas, por ejemplo, también que tiene que ver con el holocausto, en fin, es verdaderamente un sociólogo súper importante. Si tienen la oportunidad en algún momento de echar su clavado y revisar más sobre su historia, sobre sus aportaciones, de verdad hágalo porque es una persona, desde mi punto de vista, o fue una persona increíble y que dejó muchísimo al conocimiento. Y justamente uno de los conceptos que deja es este de la modernidad líquida. La modernidad líquida es esta parte que nosotros, bueno, que él considera de todos aquellos aspectos que antes, en otro momento de la historia, eran aspectos o conceptos muy sólidos, que eran términos que difícilmente podrían desvanecerse. Él, con todo esto que habla de modernidad, con toda esta rapidez con la cual vivimos en la actualidad, que todo es para ayer, que todo estamos siempre en contra del reloj, estamos siempre corriendo, tenemos 10,000 actividades y además, como decía, la tecnología, los medios de comunicación nos dan tanta y nos llenan de tanta información, pues bueno, hay ciertos conceptos en la vida de los seres humanos que se van desvaneciendo. Él, entre esta parte de modernidad líquida, habla también de lo que es la sociedad líquida y el amor líquido. Son dos de los conceptos que
resaltan en este postulado que él hace de la modernidad líquida. Sociedad líquida, ¿a qué se refiere con sociedad líquida? Pues bueno, a que justamente antes, en otro momento de la historia, a lo mejor las comunidades eran mucho más estructuradas, mucho más unidas, ¿no? Inclusive, mucho más fuertes, ¿no? En sus orígenes, en sus raíces, digamos, y hoy esa sociedad, por todo esto de cómo vivimos tan a prisa, pues se va desvaneciendo. Y entonces algunos valores sociales fundamentales, tales como el compromiso, por ejemplo, se van desvaneciendo. Y esa es una de las características que dan pauta o que son fundamentales dentro de estas sociedades del siglo XXI en cualquier parte del mundo, porque esto es a nivel global totalmente. Habla del amor líquido porque también es uno de los conceptos que se ha ido desvaneciendo. Si nosotros quisiéramos hablar del amor, bueno, tardaríamos muchísimo. Por ahí vamos a tener algún otro capítulo justamente que hable del amor, pero la verdad es que ha habido psicólogos, filósofos, antropólogos, inclusive economistas y políticos que han tratado de definir el amor, pero la verdad es que el amor es muy difícil de definir, ¿no? Pero bueno, Bauman, en su concepto de amor, antes, él dice que ese concepto era muy, muy sólido, ¿no? Que difícilmente se podría desvanecer. Sin embargo, en la modernidad es un concepto que se ha desvanecido. Ya las diferentes formas de amor que existen lleva a que este concepto tan sólido se haya desvanecido como tal. Entonces, por eso también dentro de su postulado de la modernidad líquida, habla de estos dos conceptos como pilares, la sociedad líquida y el amor líquido. Él cuando habla de modernidad se refiere a que estamos en un momento de total aceleración. Y este momento, este concepto de aceleración lo pone específicamente en cuatro grandes rubros. Aceleración en el tiempo y cómo impacta claramente en las personas, en la educación y en la política. En el tiempo, pues bueno, lo que ya les había yo mencionado, ¿no? Esta parte de que vivimos todo el tiempo deprisa, que vivimos en contra del reloj, que todo es para ayer, que si tienen una tarea, pues era una tarea que tiene que ser para ayer, ¿no? Que si tenemos algo que entregar, pues bueno, también era para ayer, que el tiempo nos come y que nos llenamos de tantas y tantas actividades que la verdad es que no nos da tiempo, ¿no? Entonces, peor, todavía vivimos mucho más acelerados, ¿no? ¿Cómo impacta esta aceleración en las personas? Pues bueno, nos volvemos personas inestables, que tenemos cambios continuos. Estos cambios continuos son justamente los que provocan esta inestabilidad. Entonces, pues bueno, también es una situación complicada. ¿Por qué? Porque entonces vamos perdiendo valores, estos valores humanos fundamentales, como es el compromiso, como es el respeto, como es la responsabilidad, como es la bondad, inclusive todos estos valores humanos, ¿no? Impacta esta aceleración en la educación también al volverse una educación digital, lo cual sin lugar a dudas trae muchísimos beneficios, como lo hemos venido viendo en las últimas semanas en nuestro colegio, cómo hemos hecho nuestras clases en línea, cómo hemos hecho inclusive nuestras juntas a nivel docente en línea, todo el material se está trabajando de manera digital y eso nos provoca inmediatez, o sea, tenemos las cosas de inmediato, no necesitamos estar de manera presencial para poder hacerlo, lo cual es muy benéfico y ayuda muchísimo a esta educación del siglo XXI, pero también impacta en que se va perdiendo esta parte a nivel presencial, ¿no? Y eso pues definitivamente también tendría que haber un balance. Obviamente en este momento, por la situación en la que nos encontramos, no existe, pero en una situación, digamos, normal, tiene que haber un balance entre lo presencial y lo digital. A nivel político, pues claramente también impacta a esta aceleración, en donde lo vemos claramente en la parte de la globalización. Estamos en un mundo totalmente globalizado y entonces eso también es inmediatez. Si yo quiero en este momento, ahorita, visitar un museo en Japón,
Más con un clic me meto a Google Arts y perfectamente llego a mi museo en Japón y voy a tener unos recorridos padrísimos, virtuales y demás. Entonces nos volvemos ciudadanos del mundo. Esto tiene que ver con la aceleración de la cual habla Bauman. Estas realidades sociales se van desvaneciendo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el matrimonio, el concepto como tal de matrimonio ha ido modificándose muchísimo a lo largo de la historia, ¿no? A lo mejor antes era un concepto muy sólido y no necesariamente quería decir porque que la pareja que estaba en matrimonio tuviera una adecuada o inadecuada relación de pareja, pero el concepto como tal de matrimonio era un concepto muy, muy estructurado que en la actualidad, como se ha ido modificando, también es una realidad sólida, que antes era sólida, que se desvanece, es como el agua, ¿no? Es como un hielo, cómo se va desvaneciendo. A esto se refiere Bauman con su modernidad líquida. Y entonces, ¿qué incluye todo esto de modernidad líquida? ¿Qué incluye todo esto de inmediatez? ¿Qué incluye? Pues bueno, que tenemos siempre que buscar cosas que nos ahorren tiempo. Entonces ahora compramos lo que antes había que hacer. Por ejemplo, la comida, ¿no? Entonces, antes a lo mejor las familias se dedicaban a cocinar y pues tener una comida hecha en casa. Ahora mejor pues llamo a Uber Eats y de inmediato llega lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eso nada más por poner un ejemplo, ¿no? Hace muchísimo tiempo, pues a lo mejor no existían ni siquiera los hornos de microondas, ¿no? Entonces, ahora existen hornos de microondas, refrigeradores súper inteligentes, cosas que nos ahorran tiempo, que yo ya no lo tengo que hacer porque un aparato me lo hace, ¿ok? Entonces, tengo que comprar eso que antes había que hacer. Y bueno, ¿cómo impacta esta aceleración en las diferentes generaciones que existen? Pues impacta muchísimo. No lo vive o no lo recibe igual una persona que es parte de la generación baby boomer, que es esta generación después de la Segunda Guerra Mundial, que nació entre 1945 y 1964, a una generación Z, que son aquellos ustedes, por ejemplo, nacidos entre 2001 y 2011, ¿no? Entonces tenemos en la historia diferentes generaciones que dependiendo del autor puede variar un poquito las fechas de nacimiento, pero de manera general estas son las que abarcan. La generación silenciosa, que son aquellos nacidos antes de 1945, que en la actualidad son personas ya muy viejitas, ¿no? Que claramente esa cuestión de inmediatez, de comprar las cosas ya hechas y todo eso, pues les genera como un gran shock y no lo entienden, ¿no? La generación baby boomer que le sigue generando o costando trabajo son aquellos nacidos entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y 1964. La generación X, que es la nacida entre 1965 y 1980, a la cual orgullosamente pertenezco, pero que aún así todavía me cuesta trabajo esta parte de recibir tanta información de los medios de comunicación, de que todo ya sea tan inmediato. La verdad es que a pesar de que uno se esfuerza, ¿no? En trabajar con todos estos medios digitales, sigue costando trabajo, a diferencia de las generaciones posteriores a esta, a la mía, a la X, que es la generación Y, que son aquellos nacidos entre 1981 y 2000 y que son los famosísimos millennials que ya conocemos todos. La generación Z, que son aquellos nacidos entre 2000 y 2011, y la generación que están naciendo ahorita a partir del 2012 y hasta la fecha, que estamos en el 2020, que es la generación alfa. Entonces, depende también en qué generación has nacido, en qué generación te has desarrollado, en qué generación has vivido, es cómo impacta esta modernidad líquida, esta inmediatez. Aquí tenemos una imagen que probablemente ya han visto de un poco cómo son vistas estas generaciones, ¿no? Los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z. ¿Cuáles han sido sus expresiones a nivel de música, a nivel de arte, a nivel de tecnología? Y vemos claramente la imagen, cómo poco a poco, conforme van avanzando estas generaciones, pues más están en contacto. Todo el tiempo, 24 por 7, con la tecnología. Totalmente, ¿no? Entonces, cómo esto ha ido cambiando. Claramente todas las generaciones han tenido cosas lindas, eso es un hecho, y cosas muy rescatables, ¿no? Todas lo tienen. Pero hablando específicamente de este término de tecnología, de modernidad líquida de los medios de comunicación, pues es así como se maneja. ¿Y qué genera todo esto de lo cual les he hablado? Pues un síndrome
de impaciencia, así lo llama Bauman, el síndrome de la impaciencia provocado por esta aceleración. Entonces ya nuestra tolerancia a la frustración se vuelve muy complicada, ¿no? O sea, ya más bien se vuelve nula, ¿no? O sea, todo lo queremos para allá y entonces quiero comida, hablo a Uber Eats y está de inmediato, ¿no? Quiero calentar algo, pues de inmediato lo tengo caliente en la cocina con todos los aparatos electrodomésticos que existen en la actualidad, ¿no? Quiero ir a hacer una visita a un museo en el mundo, pues de inmediato lo tengo. Entonces, ¿qué genera esto a nivel personal, a nivel emocional? Pues una baja, inclusive nula tolerancia a la frustración. Es decir, no sé esperar ya. No logro ya esperar. Entonces, de repente, al no lograr esperar y que me llegue tanta información, claro que caigo en una confusión, ¿no? Entonces, esta inmediatez, esta impaciencia, esta aceleración también me lleva a la confusión de las cosas, a la confusión de las verdades sobre las noticias, ¿no? Por ejemplo, como lo vemos en la actualidad con esto que estamos viviendo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta modernidad líquida que plantea Bauman y que los podemos ver totalmente? Pues son las siguientes. Una, esta falta de compromiso. Tenemos miedo a comprometernos. ¿Por qué tenemos miedo a comprometernos? Porque un compromiso implica algo de larga duración y nuestra personalidad ya no acepta esta larga duración. Ya tengo que estar cambiando de cosas, ¿no? De lugares, de escuelas, de trabajos, de amigos, de parejas, de todo esto. Ya tengo que estarlo cambiando. ¿Por qué? Porque eso me provoca este síndrome de impaciencia que yo les llamaba y que menciona Bauman. Entonces, el compromiso, claro que se ve fracturado, claro que se ve afectado. Nos volvemos individualistas. ¿Por qué? Porque también el poder trabajar con otros, el hacer un trabajo colaborativo en equipo, implica un compromiso y entonces al momento de ese compromiso verse afectado, verse fracturado, pues prefiero mejor volverme un poco más individualista, ¿no? Ya no quiero, lo vemos en la actualidad, ¿no? Ahora muchas personas prefieren antes que, no sé, que comprometerse a formar una familia y demás, mejor veo por mí mismo y viajo y me preparo, lo cual está bien, el prepararse, el viajar, el conocer, pero me hace caer un tanto en el individualismo y afectar claramente el trabajo colaborativo, que también es bien importante y eso no debería de estar sucediendo. Se vuelve un amor efímero, lo que decíamos ya del amor líquido y ahora las diferentes formas de amor que a través de las redes sociales y demás empezamos a conocer gente y en lugar de lo que sucedía antes en las parejas que se conocían y las diferentes citas y surgía verdaderamente una relación de pareja basada en un amor sólido, pues ahora el amor es efímero y también dura un instante nada más, ¿no? Y eso está afectando mucho a la adolescencia y a la juventud. Entonces hay que rescatar ese concepto de amor sólido, que no caigamos en estas cuestiones de amor efímero, de amor así como así como el amor a primera vista, que bueno, ya hablaremos de él en otro capítulo, pero además de un amor a primera vista, es como un amor que dura poco, ¿no? Un amor efímero, como lo dice esta diapositiva, ¿no? Un amor que ya no se vuelve sólido y hay que rescatar las relaciones de pareja, hay que rescatar el trabajo colaborativo, es muy importante, ¿no? Nos volvemos ciudadanos del mundo, esto claro que tiene muchas ventajas, porque yo tengo la posibilidad hoy de conocer el mundo de manera virtual, lo que en otra época definitivamente era impensable, ¿no? Entonces, bueno, nos volvemos ciudadanos del mundo y estamos en un mundo globalizado, lo cual tiene claramente sus ventajas, pero también sus desventajas porque vamos perdiendo identidad como pueblos, identidad como eh, vamos perdiendo identidad cultural a nivel de comunidades ya, ¿no? Entonces, al volvernos globalizados, pues nos olvidamos un poco de los usos, de las costumbres, de las tradiciones que tienen nuestras raíces. Y entonces, sí, tiene su ventaja ser ciudadano del mundo, pero también su desventaja. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Los trabajos ya no se vuelven para toda la vida. Nosotros queremos trabajos en donde queramos avanzar, progresar, crecer y entonces estas
costumbres de otras épocas en donde uno trabajaba en el mismo lugar durante años y años y años y ahí hace a carrera y ahí se jubilaba y ahí casi casi se moría, pues bueno, en esta ocasión, en este momento de la historia, ya no es así, ya no hay trabajos para todo, ya no queremos, no es que no haya, ya no queremos trabajos para toda la vida y entonces nos volvemos inestables también en este recorrido el laboral, lo cual me va a traer muchos beneficios porque voy a aprender muchísimo, voy a tener muchísima experiencia, pero la parte de estabilidad va a estar un poquito fracturada, ¿de acuerdo? Todo esto, toda esta falta de estructura, toda esta falta de conceptos sólidos me lleva a una angustia social, nos lleva como sociedad, como comunidad, como mundo, vivimos en una angustia social porque pensamos que ya de manera inconsciente que nada es duradero, ¿no? Y eso claramente me genera angustia. Hoy estoy en este lugar, pero no va a ser para siempre y entonces eso me genera angustia. Hoy estoy con estas personas, pero no van a ser para siempre y entonces me genera angustia, ¿de acuerdo? Esto también habla Bauman, ¿no? Tenemos esta frase tan famosa que dijo Benjamin Franklin, the time is money, ¿no? Entonces, pues volvemos a esta parte de aceleración, ¿no? O sea, yo quiero generar cosas, quiero crecer no solamente profesionalmente, sino que también ganar dinero y demás, pues time is money, ¿no? O sea, lo tengo que hacer y no puedo perder el tiempo. Hay que buscar también un poquito de paz, de tranquilidad en las cosas que hacemos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el reto? Y digamos, es como la tarea que tenemos, que tienen ustedes, estas nuevas generaciones, tener una sana adaptación, un equilibrio entre estas dos cosas. Que si bien es cierto que toda esta cuestión tecnológica, toda esta inmediatez, me trae muchísimas cosas buenas, que estamos en una era digital y ya no podemos regresarnos, que la educación tiene que ser como la estamos haciendo en estas últimas semanas y ya no podemos regresarnos, que tenemos que saber adaptarnos a diferentes espacios, a diferentes momentos, es cierto, pero también haber un equilibrio y no debemos de perder valores tales como el compromiso, como el amor, como el respeto, como la responsabilidad. Si logramos este equilibrio, que es básicamente también lo que propone Bauman o lo que propuso Bauman con este concepto de modernidad líquida, vamos a llegar a una sana adaptación. Y eso es lo que queremos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con toda la información que llega de los medios de comunicación, saber elegir las fuentes, saber discernir qué es real, qué no es real, qué es bueno, qué no es tan bueno, qué es adecuado, qué es inadecuado, y hacer este equilibrio entre la inmediatez y hacer una pausa. La inmediatez y mi tolerancia a la frustración. Si yo logro hacer esta combinación, voy a lograr este reto de la sana adaptación. Esa es la tarea, chicos. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Y bueno, creo que el tener un confinamiento como lo estamos teniendo en este momento nos da las dos cosas, los dos lados buenos, más bien nos da los lados buenos de las dos cosas, de los dos extremos. Tenemos el tiempo, lo cual nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace estar en paz con nosotros mismos, pero tenemos también todos los beneficios de ser ciudadanos del mundo, de tener esta tecnología, de tener la capacidad de la inmediatez a través de la tecnología. Entonces, yo los invito a que aprovechen este tiempo para hacer este equilibrio, para lograr esta sana adaptación y pues bueno, que esta modernidad líquida no solamente sea líquida, sino que sea una modernidad que nos permita crecer como personas, pero en todos sentidos, de una manera integral, de una manera óptima. Así es que ahí está la tarea, ahí está el reto y los invito a que lo hagan así, a que lo piensen así y a que lo vivan así. Y no solamente ahora, sino por el resto de nuestras vidas, que este sea nuestro reto y que contagiemos esta conducta, este comportamiento con todos los que nos rodean. Así es que, bueno, nuevamente, si tienen oportunidad de revisar un poquito más de Bauman, pues de verdad que va a ser muy interesante para ustedes y seguro les va a dejar muchísimas cosas buenas. Yo me despido, soy Fernanda Vázquez, pásenla muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.